TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Yo soy José Luis Di Lorenzo y estas son las novedades. Para la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de volver al confinamiento es muy real si se relajan las medidas. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que si no se lleva a cabo una adecuada gestión de desescalada y se relajan las medidas de distanciamiento social, el riesgo de volver al confinamiento es muy real. Mientras cada vez más países están alivianando las restricciones por la pandemia de coronavirus, fue oportuna esta advertencia. More than 3.5 million cases of COVID-19 and almost 250,000 deaths have now been reported to WHO. Since the beginning of April, an average of around 80,000 new cases have been reported to WHO every day. The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. The COVID-19 pandemic will eventually recede, but there can be no going back to business as usual. Crisis can exacerbate existing inequalities, which is demonstrated in higher rates of hospitalization and death among certain populations in many countries. We must address this now and in the long term by prioritizing diagnosis and care for those who are most at risk. This is not only the right thing to do, it is the smart thing to do. We cannot end the pandemic until we address the inequalities that are fueling it. If we learn anything from COVID-19, it must be that investing in health now will save lives later. El Papa denuncia que los trabajadores agrícolas son duramente explotados. El Papa Francisco pidió por la situación de los trabajadores agrícolas inmigrantes que tantas veces son duramente explotados y sumó así su apoyo al ala del gobierno italiano que busca regularizar a cerca de 600.000 recolectores en situación informal pese al rechazo de parte de la coalición oficialista. In occasione del 1° maggio ho ricevuto diversi messaggi riferiti al mondo del lavoro e ai suoi problemi. In particolare mi ha colpito quello dei braccianti agricoli, tra cui molti immigrati che lavorano nelle campagne italiane. Purtroppo tante volte vengono duramente sfruttati. È vero che c'è crisi per tutti, ma la dignità delle persone va sempre rispettata. Perciò accolgo l'appello di questi lavoratori e di tutti i lavoratori sfruttati e invito a fare della crisi l'occasione per rimettere al centro la dignità della persona e la dignità del lavoro. ¿Qué está pasando en nuestra Sudamérica? En Brasil, la oposición criticó a Bolsonaro que sigue la arenga anti-cuarentena. Dirigentes de la oposición de diferentes banderas políticas criticaron al presidente Jair Bolsonaro que continúa apoyando manifestaciones que rompen la cuarentena y piden la intervención militar. Brasil ya superó los 100.000 contagios y los 7.000 muertos, ubicándose en el 9º lugar mundial en términos de personas infectadas
por el coronavirus. Dirigentes de la oposición de diferentes banderas políticas criticaron al presidente Jair Bolsonaro, que continúa apoyando manifestaciones que rompen la cuarentena y piden la intervención militar. Brasil ya superó los 100.000 contagios y los 7.000 muertos, ubicándose en el 9º lugar mundial en términos de personas infectadas por el coronavirus. Aunque especialistas del país consideran que el total de casos positivos de COVID-19 sería por lo menos 12 veces superior. El domingo, ante miles de seguidores en Brasilia, Bolsonaro volvió a minimizar la gravedad de la pandemia, al asegurar que los brasileños quieren trabajar, aunque las encuestas de opinión recientes dicen lo contrario. Essa estratégia do governo federal, infelizmente, vai provocar mais problemas do que nós teríamos se nós fôssemos firmes no propósito de enfrentar a pandemia com responsabilidade, colocando em risco a população e adiando, ao contrário do que pensam, a retomada da normalidade econômica do país. Inacreditável o que aconteceu esse domingo em Brasília, o presidente Bolsonaro estimulando mais um ato, mais uma aglomeração, participando de um ato contra a democracia, que prega o fechamento do Supremo, prega o fechamento do Congresso Nacional, com fala de ódio contra seus ex-aliados ou inimigos políticos, enfim, falando mal dos governadores, no mesmo domingo que a gente deve chegar próximo aos 7.000 brasileiros mortos, quase 100.000 brasileiros infectados, não tem um pingo de responsabilidade. Este nuevo acto de Bolsonaro contra el confinamiento, en el que se registraron agresiones contra periodistas y fotógrafos, fue repudiado también por el gobernador de São Paulo, João Dória. Eu queria registrar aqui, como governador do estado de São Paulo, eleito com 11 milhões de votos, e como cidadão e brasileiro que sou, o repúdio a esses milicianos fantasiados de patriotas que desrespeitam a vida, promovem o ódio, estimulam agressões e empregam agressões contra profissionais de saúde e jornalistas. Vocês não representam os verdadeiros patriotas deste país e não representam o sentimento majoritário dos brasileiros. Confrontar a democracia no Brasil é aplaudir a ditadura. Doria anunció además que a partir del jueves será obligatorio el uso de barbijo y habrá sanciones para quienes no cumplan con la medida. Los gobernadores de los principales estados de Brasil han tomado medidas preventivas aún contra la opinión de Bolsonaro, que sigue desestimando la letalidad del virus y priorizando la economía antes que la salud de la población. Mientras tanto, crece el clamor por un juicio político y Bolsonaro pierde aliados partidarios. Santiago Cafiero se reunió con Rodríguez Larreta, De Pedro y Vilma Ibarra. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Casa de Gobierno para definir la evolución del aislamiento social y obligatorio a partir de este lunes, y analiza posibles rubros u actividades a flexibilizar en la ciudad de Buenos Aires. Argentina recibió un fuerte respaldo de empresarios y trabajadores por el tema de la deuda. El presidente Alberto Fernández recibió el respaldo de representantes de los empresarios y de los trabajadores a la propuesta de negociación de la deuda pública formulada por el Estado Nacional a los bonistas internacionales, en una reunión que encabezó en la residencia de Olivos. La Cámara de Diputados ajusta los últimos detalles técnicos para la primera sesión virtual que se dará en la historia. Desde la Cámara de Diputados de la Nación avanzan en la puesta a punto definitiva del sistema informático de trabajo que utilizarán para realizar la primera sesión virtual de la historia,
con la correspondiente verificación de los mecanismos de seguridad y de control plasmados en el acuerdo político al que se arribó la semana pasada. El Congreso se prepara para la primera sesión virtual de su historia y todo el fin de semana tuvimos una prueba con diferentes empleados de la Cámara que hicieron uso del sistema. Llegamos a tener 280 en simultáneo y hoy mostramos con diferentes representantes de los bloques políticos cómo funciona, junto al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y como podemos ver, las pantallas son lo que reflejan cómo se va a ver cada diputado desde su hogar o desde el lugar donde participe, y cómo también lo van a ver los presidentes de bloque y diferentes diputados que vengan presencialmente el día de la sesión. Tenemos más de 180 trámites ya realizados de VPN, que es la forma para ingresar al sistema y poder registrarse de forma segura. Y bueno, venimos trabajando en forma acelerada para llegar en condiciones, como te decía, a la primera sesión virtual de la historia del Congreso de la Argentina. El sistema consta de dos primeros registros de acceso, uno con VPN, que es Virtual Private Network, que es una red privada entre el dispositivo del diputado y la Cámara de Diputados, como si fuera un intranet. Luego de eso, con usuario y contraseña, se accede a un sistema de foto que es contra el RENAPER, contra la base de datos del RENAPER, y ahí lo que se hace es tomarse 3 fotos, una neutral y luego con gestos para también que el sistema no pueda ser confundido con una foto estática, y luego que se ingresa, ahí ya el diputado estaría dando quórum, estaría dando presencia en el recinto de forma remota, y ahí puede acceder a la orden del día, al hemiciclo para ver quiénes son los presentes de cada bloque y quiénes están en este recinto. Bueno, y un módulo de votación que tiene negativo, abstención y afirmativo, y una vez realizado el voto nuevamente se saca una foto para constatar que es el diputado el que emite el voto, y luego de esa foto también va al RENAPER y se le envía al diputado un registro por PDF para que tenga también en su casilla de mail cómo fue que votó, para que no haya ningún tipo de confusión. Analizó la continuidad de los auxilios financieros con intendentes de la tercera sección electoral. El gobernador Axel Kicillof recibió a intendentes de esta sección electoral en la Casa de Gobierno. Participaron también el jefe de gabinete, Carlos Bianco, el secretario general Federico Tinea, el ministro de Hacienda Pablo López y mediante teleconferencia la ministra de Gobierno Teresa García. En esta oportunidad analizaron la continuidad de los auxilios financieros que la provincia de Buenos Aires otorga a los municipios ante la caída de la recaudación en el marco de una nueva etapa de cuarentena administrada. Compramos en Sanfer. El municipio de San Fernando desarrolló Compramos en Sanfer, una nueva plataforma online para colaborar con vecinos y comercios frente a las dificultades de la pandemia y la cuarentena. El intendente, Juan Andreotti, lo presentó y explicó que sirve para conectar en forma fácil, rápida y segura a los sanfernandinos con comerciantes y con las industrias locales. Su uso es libre de comisiones y está abierta la inscripción de comercios en la web. Llegó Compramos en Sanfer, una plataforma online para conectarnos a través de WhatsApp con los comerciantes, emprendedores e industrias sanfernandinas. Vamos a poder conseguir lo que estamos necesitando y colaborar con el trabajo local desde casa para cuidarnos entre todos. Entra a www.sanfernando.gov.ar/Compramos en Sanfer. Si querés vender, lee los requisitos y llena el formulario. Vas a llegar a más clientes y sin pagar comisiones. Y si querés comprar, busca por categorías o usa el buscador y ordena los resultados. Fíjate las descripciones, promociones, sus redes sociales y las formas de reparto. Para tu seguridad van a estar todos los datos. Elegí el que te convenga más y contactalo por WhatsApp. Van a poder coordinar toda la compra en la conversación y la entrega se hará con todas las medidas de prevención. Durante la cuarentena, compramos en Sanfer y desde casa nos cuidamos entre todos. En los barrios vulnerables.
Un total de 6 muertos y 249 casos de coronavirus se registraron en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, según el parte sanitario difundido por el gobierno porteño, que reporta 1.766 diagnósticos en toda la jurisdicción, con ya 100 fallecidos. Y aquí tienen los números de cómo está el número de casos en los barrios más vulnerables de la ciudad. Ustedes saben que ya hemos comentado todos estos días, hemos tenido casos en prácticamente todas las villas de la ciudad, pero sobre todo las que más anticipadamente iniciaron con casos, que son la 1, 11, 14 y la 31, son las que más han evolucionado con los casos. Al día de hoy tenemos 249 casos totales en todas las villas de la ciudad. 22 de ellos ya han sido dados de alta institucional, 6 han fallecido y la tasa de letalidad ha sido de 2.4%. Nosotros hemos presentado ya con Horacio hace unos días aquí toda la política pública que hace a los 5 espacios que requieren de más políticas públicas en la ciudad, como son el equipo de salud, los adultos mayores, los geriátricos y los barrios vulnerables. Y ya hemos comentado en cada uno de ellos cuáles son las políticas. Aquí solamente yo voy a comentar. Bueno, aquí está la curva de casos por día, perdón, antes que le comente la política pública en los barrios que estamos haciendo. Con la misma lógica que yo les conté, hasta la línea punteada está estable. Esa es la curva del número de casos por día que hemos tenido en todos los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Y como les contaba, les quisiera volver a describir muy rápidamente cuál es la política pública que estamos desarrollando para los barrios. La primera y más importante es el diagnóstico precoz y el distanciamiento oportuno de las personas que tienen síntomas respiratorios, ya sea fiebre o síntomas respiratorios vinculados a la enfermedad. En ese sentido, quiero comunicarles que de aquí nos vamos hacia la 31. Hemos desarrollado, junto con todas las organizaciones barriales de la 31 y con el Ministerio de Salud de la Nación, hemos desarrollado un dispositivo y una planificación para el día de hoy de búsqueda activa, manzana por manzana y casa por casa, de las personas que tengan síntomas para facilitar el acceso, para encontrar de manera más apropiada y oportuna a las personas que pudieran tener la enfermedad y tratar de identificar rápidamente y distanciar a la gente que está allí. Ustedes saben que los barrios vulnerables, la vacuna más poderosa que tenemos para esta enfermedad, que es el distanciamiento físico, es muy complejo de implementar y a veces es imposible, y por eso estas políticas públicas tienen que ser particulares para estos barrios y tienen que ser intensivas. En segundo lugar, el seguimiento de contactos estrechos. Allí tenemos un grupo de gente muy grande en el Ministerio, trabajando con el área programática y con los ESACs, en el seguimiento cotidiano, 2 veces por día, de toda persona que ha sido un contacto estrecho. Cuando el contacto estrecho se puede distanciar, se distancia en su hábitat o en su ámbito. Cuando el contacto estrecho no se puede distanciar, entonces trabajamos algunas alternativas para poderlos distanciar de la familia. En cada uno de los barrios esto se trabaja persona a persona, familia a familia. El tercer punto es el distanciamiento de adultos mayores y personas con enfermedades acompañantes. Ya hemos presentado los dispositivos de resguardo. Nosotros tenemos 28 dispositivos de resguardo que completan cerca de 330 ubicaciones para, sobre todo, mayores de 70 años y gente con enfermedades comórbidas. Los hemos desarrollado con enorme colaboración de las organizaciones barriales, con la Iglesia, y estamos dialogando barrio por barrio para aquellas personas que viven en condiciones de cierto hacinamiento y que tienen riesgo de enfermarse. Les ofrecemos que pasen varias semanas cuidados allí, cerca de su casa, cerca de su barrio, con el apoyo, por supuesto, y la organización del Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad y con el apoyo del Ministerio de Salud. Y por último, hemos adaptado los circuitos de los ESAC y los traslados de las unidades febriles. Ya les conté recién los 20 sitios para llevarlos rápidamente a las unidades febriles. Y por último, trabajando intensamente en la capacitación de bioseguridad con las organizaciones barriales, con los redes de cuidado comunitarios, con los comedores, con todas aquellas áreas donde el nivel de distanciamiento físico en estos barrios se pierde rápidamente y hay que tomar todas las medidas del caso. Así que contarles un poco que hoy vamos a hacer una actividad muy intensa en coordinación con Nación en la 31, que la política pública de los barrios la estamos implementando y intensificando cada día porque son lugares donde la contención de la contagiosidad es mucho más difícil. Nosotros creemos que hay que poner toda la potencia del Estado en las villas porque el Estado hoy en los barrios vulnerables tiene que estar más presente que nunca. Porque obviamente el sistema de salud es un sistema que se tiene que adaptar a las condiciones de cada uno de las personas que hay que ayudar a cuidar. De manera que nosotros tenemos que adaptar el Estado a las condiciones del barrio y no viceversa. Y en eso estamos trabajando hace 2 meses. Allí la ministra María Miloni ha hecho un trabajo fenomenal
en términos de aumento de las raciones, aumento de la actividad territorial, búsqueda casa por casa para colaboración. Ha dispuesto de más de 150 promotores propios para acompañar a las personas que necesitan ayuda en la búsqueda de los medicamentos, en la búsqueda del alimento, y ha estado trabajando intensamente en lo que es el aseo del espacio público del barrio y está colaborando con unos bolsones de limpieza con cada una de las familias. Nunca es suficiente, porque las necesidades son muy grandes, pero nosotros estamos poniendo toda la potencia del Estado allí porque sabemos que tenemos que estar en los 5 lugares que yo comenté, que son los lugares donde la gente más necesita que el Estado esté presente. Los niños, por suerte, representan menos del 2% de los casos de esta enfermedad. No aquí, bueno, aquí también, pero en el mundo está descrito esto. Cursan como una enfermedad leve, pero el riesgo que presentan es que portan este virus y pueden contagiar a las personas mayores que sí están dentro de los grupos de riesgo. No obstante eso, nosotros tenemos una de estas unidades febriles que mencionó el ministro en la calle Sánchez de Bustamante, que está muy activa. Tenemos internado en este momento en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 8 niños de 3 meses a 16 años con COVID positivo. En general, chicos que vienen de barrios vulnerables, pero que están fantásticos. La verdad que están en la habitación mirando tele y muy bien. Y esperamos que se recuperen. No te relajes, no te confíes, no te acostumbres. Acordate y cuídate. Cuídame y cuidémonos. Hacele caso a estos consejos que ahora compartimos cada vez que entres a tu casa o a la de un mayor al que asistís. Acciones frente al coronavirus COVID-19. Cuando ingresás a tu casa, quítate el calzado. Intenta no tocar nada hasta lavarte las manos. Desinfecta las patas de tus mascotas después de pasearlas. Quítate la ropa exterior y metela en una bolsa para lavar. Deja el bolso y llaves en una caja ubicada en la entrada. Duchate o si no podés, lavate bien todas las zonas expuestas. Manos, muñecas, cara, cuello, etc. Limpia el celular y los anteojos con agua y jabón o alcohol. Limpia con solución desinfectante las superficies. Recordá que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Quédate en casa. Al coronavirus lo paramos entre todos y todas. Frente a campañas partidistas de baja estopa, vale la pena compartir el contundente mensaje a los cuestionamientos al aislamiento social que el prestigioso infectólogo Pedro Caen realiza, quien sostuvo: la cuarentena está siendo víctima de su propio éxito. Quien cree que la cuarentena es demasiado cara, que pruebe con terapia intensiva o con la muerte. Algunos nos dicen que al final nos hacen hacer la cuarentena y no pasa nada, agregó. Pues es exactamente al revés. Si no pasa nada, justamente es por la cuarentena. El coronavirus ni de esta pandemia aún, No, mire, hay una vieja frase que se usa en la educación que dice los que creen que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. Yo diría que los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con terapia intensiva y con la muerte. Es tremendo. En estos momentos en que la pandemia transforma nuestra cotidianeidad, es un buen momento para pensarnos en el hoy y pensarnos en la construcción del mañana. De allí que estos principios metodológicos que a diario compartimos del viejo profesor son un buen aporte para analizar con un método sencillo, práctico, sin pretensión técnica, cómo será la organización de nuestra vida futura, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de país. Estos principios que Gustavo Sirigliano, de él se trata,
nos legó no tienen pretensión técnica porque lo que pretenden es que todos, y no solamente algunos iluminados, podamos participar, discutir y aportar propuestas para la vida que queremos y que nos merecemos. Escuchemos al viejo profesor. Los proyectos nacionales en el tiempo, en que son solo propuestas, pueden ser ubicados imaginariamente en una línea que abarca desde las utopías hasta las distopías. Si las bases de Alberdi pueden considerarse una utopía realizable, Argirópolis de Sarmiento, al pretender una solución integral a 7 complejos problemas de 1850, puede ubicarse entre las utopías. Las misiones jesuíticas fueron la única utopía realizada en Occidente a lo largo de 170 años. Nos despedimos diciendo y recordando que hoy la pandemia lo demuestra. Es el trabajo en nuestro hogar, el trabajo de los que nos asisten, de los que nos cuidan. Es el trabajo el que cuida, organiza y mantiene la vida. El trabajo como carga solidaria de convivencia. Y este trabajo que hoy todos hacemos para superar esta pandemia que afecta a todo el mundo y al pueblo argentino, también será el trabajo que nos ayudará a construir, a sostener, a financiar el nuevo proyecto de vida, el nuevo proyecto de país.